Kansina yachakuqkuna imanallaka shankichik tukuyni kichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay willakituta ñawirisun. Asno mantawan, mantawan. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad daremos lectura a este cuento sobre el burro y el zorro. Empecemos. Ajina kaspaqa kallarina kachun. Asnumantawan, mantawan. Empezar a leer por esta parte y dice: Uhkutinsin, uihan chinkaktin, tata panchoka warminpiwan llakisqa kasqanku. Muy bien, ¿qué significa toda esta parte? Dice uhkutinsi, que significa una vez. Aquí en Bolivia, esta parte escribiríamos de la siguiente manera y diríamos kutika, no es tan diferente, kutika, una vez. Uihan chinkaktin, uihan. Bueno, esta palabra de uihan viene de la palabra de oveja, uihan. Aquí en Bolivia, pues usualmente se escucha decir usha a las ovejas. Ushan chinkaktin. Bueno, esto está correctamente porque de esta manera también lo utilizamos aquí. Entonces, uhkutika ushan chinkaktin tatapanchoka taita panchoka. Bueno, aquí en Bolivia escribiríamos papá o señor de la siguiente manera. Tata, ¿no? Y vean que en Perú lo escriben de la siguiente manera, taita. Y nosotros escribimos tata, como señor o papá. Tata panchoka, warminpiwan. Bueno, aquí este sufijo nosotros escribimos como pi. Y acá diríamos warminpiwan. Y con su mujer significaría, o con su esposa. Entonces, el señor Pancho y su esposa, llakisqa kasqanku. Llakisqa kasqanku. Bueno, aquí en esta palabra llakisqa, acá en Bolivia, pues simplemente aumentaríamos el apóstrofe, que sería de la siguiente manera. Llakisqa, ese apóstrofe faltaría. Llakisqa, de esta manera. Llakisqa kasqanku. Que esta parte significaría que ellos están sufriendo. Por lo tanto, si empezamos la traducción desde acá, diríamos taita panchoka warminpuwan llakisqa kasqanku. El señor Pancho y su esposa están sufriendo. Muy bien, vayamos a enterarnos por qué está pasando todo esto. Y dice: Sapa tutanmi uihanchik chinkashan. Chay millay atuqta hap'irqusunpuni. Muy bien, vayamos a interpretar qué es lo que está queriendo decir en esta parte. Sapa tutanmi, que significa cada noche. Y acá en Bolivia simplemente diríamos zapatuta, de esta manera, zapatuta. Bueno, allá lo dicen zapatutanmi. Muy bien. Uihanchik, ya dijimos que en Bolivia también se puede decir ushanchik. Chinkashan. Chinkashan significa que perderse. Entonces acá, hasta este punto, significaría que todas las noches nuestra oveja se van perdiendo. Muy bien, seguimos. Chay millay atuqta hap'irqusunpuni. Dice chay millay, que serían a ese feo, a ese detestable zorro, atuqta, a ese detestable zorro, hap'irqusunpuni, lo atraparemos. Muy bien, vayamos qué es lo que dice Tata Pancho. Dice: Ari, mamay antuka, atuqta manchachinampaq uwiha kanchapunkupi asnunchikta watasunchik. Volvamos a leer y dice: Ari, mamay antuka, atuqta manchachinapaq uwiha kanchapunkupi asnunchikta watasunchik.
Muy bien, vayamos a interpretar qué es lo que está queriendo decir acá. Y dice, Ari, sí. Bueno, aquí también lo escribimos de la misma manera. Mamay antuka. Mamay antuka, que bueno, también utilizamos de la misma manera. Atukta manchachinampaj, manchachinampaj, y dice, para que le asuste al zorro, uija cancha punkupi asnunchikta watasunchik, que dice, en la puerta del corral de las ovejas amarraremos a nuestro burro. Eso es lo que quiere decir a partir desde acá. Entonces, en la puerta del corral de las ovejas amarraremos al burro. Asno. Aquí, por lo general, decimos burro al burro. Y miren que allá también utilizan con el término de asno. Muy bien, vayamos por lo siguiente a ver qué es lo que dice. Y dice, Chay tutaka Marianu sutiyuj asnoka yak iskas. Uija cancha punkupi kaijinata rimapakuska. Muy bien, vayamos a traducir qué es lo que dice en el idioma castellano. Y dice, Chay tutaka, esa noche, Chay tutaka. Aquí en Bolivia decimos de la misma manera. Mariano sutiyuj asno, el burro llamado Mariano. Muy bien. Yak-iska uija cancha punkupi kaijinata rimapakuska. ¿Qué dice? A partir desde aquí, ¿qué dice? El burro triste o deprimido en la puerta del corral dijo de esta manera. Muy bien, a ver, veamos qué es lo que dice. Y dice, ñoqaqa imaymanata epispa llump'ayta llank'ani. Ichaqa uywaq niykuna mana allintachu qhawariwanku. Aswanmi yarqaypi uywawanku. Muy bien, vayamos a traducir o interpretar qué es lo que está queriendo decir el burro. Ñoqa imay manatak epispa llump'ayta llank'ani. Que hasta aquí significaría que yo trabajo honradamente y cargando poder no poder. Muy bien, vayamos por lo siguiente que dice. Ichaqa significa tal vez. Tal vez. Uywaq niykuna, que se refiere a las personas que los cuidan, como los granjeros. Entonces vamos a tomarlo como granjeros, ¿sí? Entonces, tal vez los granjeros mana allintachu qhawabanku, que no me cuidan bien, ¿sí? Tal vez los dueños o los granjeros no me cuidan muy bien. Más probable, me mantienen en la hambruna. Bueno, eso es lo que está queriendo decir el asno. Vayamos con la lectura a ver qué es lo que dice más aquí. Y dice, chau pitutaka, que significa a medianoche. Atuksi cancha punkupi rikurirkuskan. Muy bien, ¿qué es lo que está queriendo decir? Bueno, ya dijimos chau pitutaka, que significa a medianoche. Atuksi cancha punkupi rikurirkuskan. Apareció un zorro en la puerta del corral. ¿Y qué es lo que dice el zorro? Dice, allinllachu, masi Mariano, sapallaykichu rimarikushanki, le pregunta. Muy bien, y dice, allinllachu, le pregunta, ¿estás bien? Masi Mariano, que significa amigo Mariano. Sapallaykichu rimarikushanki, que significaría, ¿estás hablando solo? Le pregunta. Bueno, hasta aquí el video y en una segunda parte les cuento qué es lo que pasa en este
cuento. No se pierdan, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse a este canal, que estaremos compartiendo más contenido como este tipo. Ajina gaspaka yachakujuna, tinkuna kamakachun, askamaya.